se han agregado. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 18, con el título de la predicación: La integridad de la iglesia. Así le hemos titulado hoy, esta mañana, la predicación: la integridad de la iglesia. Si ya lo tiene, lo podemos leer juntos, esa porción bíblica. Es bueno que usted tenga su Biblia para que, si Dios le habla en una parte, una porción, un versículo, una palabra que Dios le dé, usted la seña, la marca, y si un día usted la vuelve a leer y dice: acá me habló Dios en tal día, en tal culto. Nuestras Biblias, la mayor parte las tenemos todas señaladas, ¿verdad? De tantas veces que Dios nos habla. Mateo 16, capítulo 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la porción que tenemos para esta mañana. Estaremos tocando otros versículos, pero queremos enfatizar, mi hermano, en lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la que Él fundó, no ha cambiado. Amén. Esto le debe de quedar claro, o nos debe de quedar claro, que la iglesia de Cristo no ha cambiado. Lo que han cambiado son los hombres. Lo que han cambiado son los predicadores. Lo que han cambiado son las membresías de las iglesias o de las denominaciones, que han dejado el mensaje que se predicó al inicio, aquel mensaje que predicaron aquellos hombres que se les encomendó llevar las buenas nuevas. Que, mis hermanos, hoy se habla de la bendición, pero la bendición la basamos en lo que son las cosas seculares, o lo que es la economía, lo que es la salud, los bienes que podemos tener. A eso le llamamos hoy bendición. En mi país le llaman bendición a una persona que está bastante pasadita de peso. Dicen a uno: que bien bendecido. Por ejemplo, a mí cuando llegué me dijeron que estaba bien bendecido. Y eso no es bendición, hermano. Sí, cuando uno ya, su cuerpo se va inflando, es porque su cuerpo no está funcionando bien. O sea, hay algo que no está bien. Entonces eso ya no es prosperidad, ya no es bendición, sino que se debe de controlar tanto en el comer y hacer ejercicio, cosas que se dejan de practicar. Y por eso es que uno se va. Parece que las esposas entran en competencia recién casado a uno, lo quieren engrandecer. A mí me pasó eso, hermano. Hasta los 27 años yo era una físico-culturismo. Pero que me caso y me comienzan a dar merenda y buenos almuerzos y buenas cenas y el desayuno y ay, Dios mío. Entonces a eso muchas veces le llamamos bendición, hermano, cuando alcanzamos ciertas prosperidades en este mundo secular. Pero la bendición más grande que Dios nos ha dado es la vida eterna.
La bendición más grande que usted y yo pudo haber logrado al venir a los pies de Cristo es la liberación de todas esas cadenas espirituales que el enemigo había puesto sobre nosotros. Hermanos, vivimos en medio de un mundo que usted lo puede ver cómo la gente está atada a ciertas cosas. Sentí una cosa rara esta semana cuando llegó un cliente a mi trabajo y ya está grande, hermanos, tiene 85 años. Y entro al carro de él y usted iba a ver cenizas por todas partes del carro, no se podía estar adentro. Y su respiración, hermanos, era de angustia. Y yo dije: Señor, gracias por haberme sacado de ese vicio. Porque a esa edad, ¿cómo hubiese estado yo? O cómo podría, no sé si hubiese llegado a esa edad de ese señor, de ese anciano. Porque hay esas cadenas, esos espíritus que lo atan a uno y que lo llevan a la muerte. Entonces, mi hermano, esas son las bendiciones que nosotros debemos de recordar, de donde Dios nos sacó y hoy nos ha puesto aparte. Porque la iglesia, la integridad de la iglesia, mis hermanos, no ha cambiado. Si usted no ha cambiado y no ha entrado en esa iglesia de Cristo, entonces usted necesita nacer de nuevo. Pero el que salió del mundo o sea, fue tomado para ponerlo dentro de la iglesia de Cristo, debe de ser diferente. O sea, tuvo que tener un cambio interno. Y esa iglesia, mis hermanos, que se les encomendó a Pablo que da la doctrina a la iglesia, que pone los reglamentos como la iglesia debe de vivir. Pedro, que es un gran evangelizador y que trae las almas a la iglesia. Juan, que demuestra el amor hacia los hermanos. Eso debe de estar en nosotros todavía. Deben de estar los Pablos, deben de estar los Pedros, deben de estar los Juan. La iglesia de Cristo debe de ser esa. Que ellos fueron en un tiempo, pero hoy somos nosotros. Que hoy nos tenemos esa responsabilidad, hermano, porque si fuimos tomados para llevar las buenas nuevas, para predicar el evangelio, la iglesia no puede vivir confundida. Esto es la iglesia. Porque iglesia, que viene del griego que es eclesia, o del hebreo que es, si no me equivoco, kahal, que es asamblea, o congregación aparte. O sea, ya no puede estar en el mundo. Ya no puede ser como el mundo, debe de ser diferente. La iglesia, hermanos, en pocas palabras, no debe de imitar al mundo. O sea, nosotros no tenemos un espíritu de imitador. El diablo es el imitador. Él es el que imita y quiere, y ahora en este tiempo quiere imitar los dones, quiere imitar los milagros que se hacen dentro de la iglesia para confundir al ser humano. Y esto, hermanos, viene para ser más fuerte ahora en este tiempo. Porque la palabra de Dios nos lo dice, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y harán prodigios y milagros. Pero ahí en medio de ese caos, de esa confusión, hay una iglesia íntegra que no se confunde. Y esa iglesia debemos de ser usted y yo. Por eso es necesario, mi hermano, que usted y yo estudiemos, porque para que no nos perdamos. Mi pueblo se perdió por falta de... Mire, ¿cuánto es bueno el conocimiento? Usted va por las calles. ¿Quiénes manejan?
Yo siempre le voy a tocar este punto. Los que manejan. Vamos en la calle respetando todas el reglamento que se nos ha instruido, se nos ha enseñado, y cuando usted ve que alguien se metió y no puso la flecha, usted dice, uy, ¿de qué escuela viene ese? ¿O no fuiste a la escuela a estudiar lo que es la guida? ¿Verdad que rápido nosotros notamos que aquella persona hizo algo incorrecto conforme a las leyes establecidas de tránsito? Ahora, si nosotros acá tenemos mandamientos y estatutos, el mundo nos ve cuando nosotros hacemos como ellos y no diferentemente. Así es que cuando usted va en la calle, usted tiene 1000 ojos sobre usted y lo observan cómo habla, cómo se comporta. Ay, hermanos, la iglesia no debe de perder su integridad. Debe de permanecer siempre en la integridad con la cual Cristo la construyó y le dio fundamento. La iglesia de Cristo está en todo el mundo, en diferentes denominaciones, pero no está confundida porque tiene el poder del Espíritu Santo. Tiene el poder del Espíritu Santo que le revela, que le muestra cómo debe de andar. ¿No es así, mi hermano, mi hermana? Cuando estamos por hacer algo o el Espíritu nos redarguye y te dice, no, porque eres parte de la iglesia. Si no tienes el poder del Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces tú haces como quieres. No eres parte de la iglesia. Me dispiace que te lo tengo que decir. Pero si tú te dejas guiar del Espíritu Santo, entonces sí eres parte de esa iglesia, porque ya no vives a tu mentalidad, vives a la mente de Cristo, conforme la voluntad de Él y no conforme a tu voluntad, porque muchas veces, mi hermano, nosotros actuamos conforme a nuestra voluntad. Entonces debemos de tener ese cuidado de no confundirnos, mi hermano, porque acá, hermanos, en esta porción que hemos leído, Jesús hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay mucha gente, quizás hoy en este tiempo no dicen que es Juan el Bautista, quizás no dicen que es Elías o otros que es o Jeremías o que es un profeta, quizás ya no lo decimos nosotros, pero muchos de nosotros no lo hemos aceptado como nuestro único y verdadero Salvador. Muchos de nosotros no hemos tenido una experiencia con el Hijo de Dios. Muchos de nosotros no hemos sometido nuestra voluntad a su voluntad. Entonces para nosotros no es el Hijo del Dios viviente. Porque cuando a Pedro se le reveló eso, Jesús le dijo: eco, en esa revelación, en esa confesión que has hecho, en eso yo fundaré mi iglesia. Y podemos congregarnos, hermano, podemos nacer en una familia cristiana, pero si no hemos tenido ese encuentro con Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Y necesita nacer de nuevo. Necesitamos poner las bases. Por eso Él dice que Él es el fundamento. Dice, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando a usted o cuando a mi persona le hablaron del evangelio, nos hablaron del evangelio, se nos abrió, yo no sé a usted, pero a mí se me abrió otro mundo. O sea, yo tenía ideas de un Dios, de Jesús, pero cuando
Él llegó a mi vida, se me reveló como se le reveló a Pedro. Las cosas cambiaron para mí. Cambiaron rotundamente, que internamente hubo un cambio en mi vida, que yo ya no quería hacer lo malo. Ay, hermanos, qué cuidado teníamos para no decir una mentira. Qué cuidado teníamos para vivir esa integridad que no debería de cambiar en nosotros, que deberíamos de permanecer siempre en esa integridad. Entonces, sobre él, él es la roca, él es el fundamento. ¿O usted cree que es Pedro todavía? Porque hay denominaciones, hay religiones que creen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Mas el fundamento es Cristo. Él es la roca. Es su iglesia. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Él es el que la fundó y Él es el que la sostiene. Primera de Corintios 10:4, ¿qué dice? Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿a quién seguían? A Cristo. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Israel cuando pasaba por el desierto. Cristo les sustentaba, Cristo les daba de beber. Y Cristo está con nosotros. Él es el que te sostiene. No es Pedro, hermano. Pedro, dejémoslo ahí tranquilito. Es Cristo quien resucitó y dio su vida por la iglesia. Por eso Él dice, mi iglesia. Él es el dueño. Él es el dueño, amado iglesia, amado pueblo de la iglesia. Ningún hombre puede adueñarse de la iglesia o de una denominación. Nosotros solo somos embajadores, servidores de Cristo. Y nuestra responsabilidad es cuidar la iglesia de Cristo. Enseñarle, instruirle, prepararla para cuando Él venga por ella. Y a cada pastor se le va a demandar en aquel día si a usted no se le instruye, si a usted no se le enseña. Usted puede llegar a ocupar una buena posición en una empresa. Y usted puede hacer todos los trámites que ahí se hacen de producción y todo, puede saber el tejimaneque, pero usted sigue siendo un trabajador de esa empresa y no dueño. Pues así es la iglesia, se la comparo, porque la iglesia sigue siendo de Cristo y nosotros podemos ser buenos administradores, pero nunca será la iglesia del pastor. Será la iglesia de Cristo. Y en eso debemos de tener mucho cuidado nosotros, los hombres, porque nos adueñamos. Tenemos la tendencia de apoderarnos de lo que no es nuestro. Por eso cuando Él dice, por tanto, id y haced seguidores, discípulos, no para ellos, sino de Cristo. Hermanos, debemos de reconocer nuestras posiciones. Eso sí, Dios nos da posiciones. Acá, en este ministerio tenemos nuestro pastor general. Y él tiene una gran responsabilidad desde mi vida para abajo, a todos nosotros. Y Dios le habla a él a quien pondrá en diferentes posiciones. Oscar no está acá porque es familia del pastor. Por favor, está acá porque Dios lo puso. Si yo estoy acá es porque Dios le reveló a él.
Y yo me debo a mis autoridades. Yo sigo siendo uno menos. Dice Daniel 2:21. ¿Qué dice Daniel 2:21? Dice que Él pone reyes y quita reyes. O sea, mi hermano, acá debemos de reconocer esto, que acá hoy estamos, mañana no podemos estar. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita rey y pone rey, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo que tenemos, mi hermano, es de Dios. Lo que tenemos es de Él, para que ministremos la iglesia de Él, para que la iglesia permanezca íntegra. Íntegra. La iglesia no puede, mi hermano, cambiar el mensaje de salvación o la santidad. No. Esa iglesia debe de vivir en la autoridad de Cristo, porque Él tiene autoridad, ¿verdad? Fíjese cómo trabaja Dios. Dios, desde el inicio, desde la creación del mundo, puso al hombre para que gobernara la tierra. A Adán lo puso ahí en el Edén y le dijo todo lo que tenía que hacer, y también le dijo lo que no tenía que hacer. Después que se desarmó lo que se desarmó y el mundo estaba perdido, le dijo a Noé lo que tenía que hacer. Y Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y así sucesivamente, mi hermano, llegamos a Abraham, llegamos a Moisés, llegamos a los patriarcas y todo. Y todo eso, hermano, se va desarrollando porque Dios lo dice que se debe de hacer. Cuando Cristo viene a la tierra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, mandó a su Hijo. Él viene a la tierra, de nuevo, a salvar la humanidad. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, mi hermano, que Él tiene el control de todo. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Jesús cuando vino a la tierra venía sabedor que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Del Padre. Juan 1 del 1 al 14. En el principio, vea, desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siga. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? La mayor parte lo sabe ya, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece como debe de resplandecer la iglesia en este tiempo, porque la iglesia es de Cristo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso Él dice, yo soy la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Siga. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué lindo eso. Aquella luz verdadera. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso le digo que tenemos que tener ese encuentro con Cristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Cristo venía a la tierra y venía, hermanos, con toda autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Mateo 7:29. Vamos a ver varios versículos ahí. Mateo 7:29. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él venía a enseñarnos un sistema de vida diferente a lo que tenía la religión, a lo que tenían los judíos, los fariseos, el mundo entero tiene una enseñanza diferente, pero la iglesia de Cristo la instruye, le enseña un modelo de vida diferente. Por eso fuimos llamados aparte, para que Él nos enseñe, nos instruye. Si usted no está recibiendo enseñanza, preocúpese, porque usted debe de meterse a las enseñanzas de la iglesia, para que conozca la verdad y no sea confundido. Y dice que enseñaba con toda autoridad. Marcos 1, 23, 28. Ahí enseñaba. En Mateo 7, 29 enseñaba con toda autoridad. En Marcos 1, 23, 28. Marcos 1, 23, 28. Voz del que clama. 1, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién. Mire qué tremendo, hermanos. Este espíritu reconoció quién era Jesús. Y nosotros los hombres a veces no lo reconocemos. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Siga. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¡Qué autoridad, mi hermano! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La primera vez que usted entró a una iglesia y vio manifestaciones, ¿verdad que se asustó? La mayor parte de nosotros, bueno, los que han crecido en el ámbito de los jóvenes, niños que crecen en las iglesias, tal vez no tienen este golpe, pero cuando uno viene de otro sistema de vida y llega a una iglesia y comienza a ver que se sacuden, hay quienes que quieren salir huyendo, mi hermano. Sí.
Porque a la presencia de Jehová tiembla aún la tierra. No digamos los demonios, mi hermano, que conocen el poder de Dios. Entonces, la autoridad que tenía Jesús en el mundo espiritual, poderosa. Marcos 2, 1, 12. Marcos 2, 1, 12. ¿Qué encontramos ahí? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esos amigos son buenos, ¿verdad? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿qué dijo? Oye, hermanos, es una palabra bastante común. Tus pecados te son perdonados. Pero en aquel tiempo y en el ámbito espiritual o religioso que se movía alrededor de Cristo, donde muchos estaban esperando una oportunidad para atacarle, juzgarlo, que Jesús dijera esta frase, tus pecados te son perdonados, cuando ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús conoce su posición. Él sabe quién es. Él sabe quién le delegó la autoridad. Él sabe. Bueno, Él es la autoridad. Entonces, dice, tus pecados te son perdonados. Siga. Estaban ahí, dice, sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Vea lo que ya estaban maquinando ellos. Porque, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, discernimiento, ¿verdad?, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto qué cosas maravillosas las que Jesús nos vino a enseñar. Qué cosas preciosas, mi hermano, lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Por eso, cuando en Mateo 28, 18, ¿qué dice? ¿Ve? Porque la iglesia de Cristo tiene la autoridad delegada por Él. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id. Y esa comisión no se ha terminado. La iglesia de Cristo continúa con esa comisión delegada por Él. Esa autoridad que Él tiene, hermanos, ¿a quién la delegó? La iglesia de Cristo tiene un orden. No vive en desorden, tiene un orden.
Él es la roca, Él es la base, Él es la autoridad y delega también autoridad. Efesios 4, 11, 13. O sea, si nosotros somos la iglesia, debemos de estar bajo esta cobertura, mi hermano. Efesios 4, 11, 13. Y Él mismo, ¿quién? Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Y usted tiene esa cobertura? ¿Usted se deja instruir por su maestro? ¿Tiene un maestro acá en esta iglesia? ¿Tiene un pastor? ¿Hay evangelistas? ¿Usted se somete al evangelista cuando es el tiempo de ir a evangelizar? Porque esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Hay líderes de evangelismo, mi hermano, que están haciendo la función para ir y predicar la palabra de Dios. Y la iglesia que es de Cristo, ahí trabaja. Llega el tiempo del estudio, ahí se mete. Llega el tiempo de ser pastor. No, es que ser pastorado, hermano, pastorada a la iglesia, que la iglesia sea pastorada, mi hermano, no es que solo te tiene que venir a predicar. ¿Cómo dice el Salmo 23? Tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado. Ay, pero que nos llamen la atención. Que nos corrijan, no nos gusta. Saltamos rapidito. Pero la iglesia de Cristo está ahí. Por eso, mi hermano, le dije al inicio, sigue siendo íntegra. Sigue sometiéndose a las enseñanzas, sigue sometiéndose a los mandamientos que Cristo le ha dado a la iglesia. Vuelva a donde estábamos, Efesios 4. Vimos, se bloqueó. Muy Señor. Ok. Sí. 12. A fin de... Es que cuando llegamos a la iglesia no llegamos perfectos. ¿O ya era perfecto usted? A fin, dice, de perfeccionar. No éramos ni perfectos y no éramos tampoco santos. Y todavía no lo somos. Pero dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Los hijos, hermanos, los niños, los hijitos van creciendo y se van midiendo. Si es niña, se va midiendo con su mamá. Ya le llega por acá, le llega por acá. Ya cuando le va llegando por acá, ya se alegra. Lo mismo el varón. Y si por ahí le pasa el hijo, ya se siente más orgulloso, ¿verdad? Para que lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. Así es que manténgase todavía ahí. Pero le pongo este ejemplo porque mis hermanos, usted le pregunta a un niño o le dice a un niño o una niña de 5 años, pícola, pequeña, dice, no, yo no sono pícola, yo sono grande, dice. Ya lo traemos, mi hermano. En la iglesia está ese espíritu de que ya no queremos ser niños, no queremos estar sometidos a nuestros pastores. Nos falta esa integridad.
¿Qué más tenemos? Le dije, esta iglesia se debe de identificar, le dije, aunque la iglesia, mi hermano, sea invisible, porque no estamos hablando de una denominación, estamos hablando de la iglesia de Cristo que está en todo el mundo. Pero esta iglesia invisible, sus acciones de integridad la hacen visible. ¿Me expliqué? No. O sea, cuando las acciones que nosotros tenemos nos identifican si pertenecemos a la iglesia de Cristo o no. Mi manera de vivir, mi manera de ser, de hablar, eso me identifica que pertenezco a la iglesia invisible de Cristo. No pertenecer a una denominación. Porque dentro de la denominación o dentro de acá de la congregación, habemos muchos, mi hermano, que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Una cosa es estar trabajando en eso para llegar a la medida y a la estatura que se nos está demandando. Pero esta iglesia, la iglesia de Cristo, la invisible, debe de ser santa. Eso le exige el pertenecer a la iglesia de Cristo. Una santidad, hermanos, que en automático tú lo vives. Porque fuiste transformado, cambiado internamente. Y entonces tú reflejas una vida de santidad. ¿Me entiende o no me estoy dando a entender? Levítico 19 del 1 al 4. Levítico 19 del 1 al 4. Vea Dios cómo ha trabajado en diferentes tiempos. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué dijo? Habla a toda la congregación. Vea, acá está la palabra congregación, cajal o iglesia o asamblea, separados. El pueblo de Israel lo sacó de Egipto, de allá también Dios nos sacó espiritualmente del Egipto donde vivíamos. Ahora estamos separados, vivimos para Él. Entonces acá dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué les dijo? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. No está dando la opción. No está diciendo si lo pueden hacer, está diciendo deben. Vuelva al 2. Vuelva al 2. Dice, santos seréis. Lo exige. Porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Es tremendo esto, mi hermano. 3. Hoy sí vamos al 3. Cada uno temerá, hijos, a su padre y a su madre. Guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta es la iglesia de Cristo. Ya no sigue ídolos, ya no idolatra el trabajo, ya no idolatra su familia, sus hijos, su esposo, su esposa. No, porque también está esa idolatría. Hay padres, mi hermano, que no, yo entiendo el amor de padre. Por favor, no se lo voy a quitar. Pero cada uno en su posición. El amor de Dios o el amor hacia Dios debe de superar todo eso.
Cada uno debe estar en su posición porque Dios lo demanda. ¿Quiénes que no vienen a la iglesia por el trabajo? ¿Qué está en primer lugar? El trabajo. ¿No está Dios? Pero la iglesia de Cristo, la íntegra iglesia, sabe separar el tiempo para su Dios. No cambia, permanece ahí, guardando los mandamientos. Entonces, esta es la iglesia, hermano, que vive con este estilo de vida. Pero también hay características que no son de la iglesia y que no deben de estar dentro de la iglesia. Y que se han mezclado, mi hermano, están dentro. La iglesia de Cristo o denominaciones que hoy podemos ver han tomado esta iglesia o las almas como negocio. Y Dios no nos ha mandado a eso. O sea, a los líderes, acá vamos con los líderes. Dios no nos ha mandado a hacer negocios con las almas. Pero hoy eso está pasando en este tiempo. Toman la iglesia como un negocio, como un trabajo para sacar beneficio, para prosperar económicamente. Hoy, hermanos, hoy hay denominaciones que están preocupados por llenar los locales. Y ahí vaya lo que vaya. Pero ¿qué hay de la santidad, de la integridad de cada uno de ellos? O sea, Dios nos va a demandar por cada alma, cada uno de ustedes. Yo creo que el que tiene el llamado de pastor, punto de vista, anhela tener dentro de su congregación personas íntegras que se cuidan para Dios y no tener cantidades de personas que ni las va a conocer. Que no vas a... Mire, cuesta, hermanos, en una congregación de miles ya. Si acá a veces hacemos fatiga en conocerlos a ustedes. Ya con las mascarillas, mi hermano, a veces uno está acá predicando y dice, ¿quién es ese hermano? ¿Y quién es ese hermano? Y uno está dándole, pensando, ¿y quién será? Figúrese, se necesita, hermanos, conocer. Hay personas que quisieran hablar con el pastor en una denominación grande, no pueden llegar a él. ¿Es su pastor? Ella se congrega en ese lugar, pero nunca ha tenido una plática con su pastor. Pero ellos están, hermanos, contentos porque han alcanzado miles y miles de personas. Pero viven su vida. Entonces, ¿por qué lo viven, hermanos, como un negocio? Están siempre pensando en lo económico, están pensando en el bienestar para ellos, pero eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tampoco es una pasarela, hermano. O sea, yo no estoy acá para que ustedes me aplaudan a mí, por favor. No, si no lo hace, mejor. Si va a aplaudir, se lo va a dar al Señor, no a mí. Pero esto no es una pasarela. Oscar no es que se pasee acá para que lo exalten a él. No. Acá el que tiene que ser exaltado es Dios. Y todo el que sube a una plataforma de debe de tener claro ese concepto, que él no viene a una pasarela. Él viene para darle la honra y la gloria a Dios. La iglesia íntegra de Cristo tampoco es un club donde usted puede venir como usted quiera, vestirse como usted quiera. No, mi hermano, perdone que se lo diga, pero la iglesia de Cristo necesita respeto. Debemos de respetar. Se respeta, imagínense, se respetan las instituciones. ¿Y por qué no vamos a respetar la iglesia de Cristo? ¿Usted ha visto algún vigile
que ande con el pantalón del uniforme y con otra camisa de otro color. Tiene que ponerse su uniforme. Usted entra a una empresa donde les ponen uniforme y todos están con sus uniformes. No le digo que nos vamos a poner uniforme acá, pero por favor, cuando venga a la iglesia, revísese cómo viene. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, mi hermano, que vive con los mandamientos dentro de su corazón y que los respeta. Ahí se vuelve visible la iglesia de Cristo. Esta semana llega un amigo mío a mi trabajo y me dice, ¿tú de qué religión eres? Y como uno ya sabe el lenguaje de ellos, le digo, yo soy evangelista. Me dice, esta semana vinieron a pedirme un local a mí, pero me dijeron que no era para una iglesia, sino para un club, porque no tienen el permiso para abrir una iglesia, pero que harán la función de iglesia. ¿Y club te dijeron? Le digo, sí, un club. Vaya, dije, las cosas están cambiando. Esperemos que la iglesia de Cristo no vaya a caer en ese error. Así es que esto somos, mi hermano. La iglesia de Cristo este lugar debe de ser un lugar de adoración y exaltación a Dios. Con ese propósito debemos de venir siempre, nos debemos de acercar a este lugar para manifestar nuestro amor a Dios. Cada vez que usted viene a esta iglesia, viene con ese propósito de exaltar y adorar a Dios. Esa es la iglesia, mi hermano. La iglesia es un lugar de enseñanza. Usted debe de venir con esa expectativa. ¿Qué es lo que Dios hoy me va a decir? Pero si usted ya viene, el pastor Nelson va a predicar. ¿Que Dios no me puede usar para hablarle a usted? Pero ya venimos con el prejuicio por delante. La iglesia de Cristo sabe que Dios puede usar al burrito. De muchas maneras Dios nos puede hablar y siempre está la expectativa que Dios le va a hablar. ¿Por qué a veces dice, Dios me habló en una persona que encontré en la calle? ¿Y por qué de mí no se fida? Un problema de él. Pero la iglesia de Cristo tiene un nuevo corazón. Sí, la iglesia sigue formando discípulos. Los pastores, maestros, ese ministerio quíntuple sigue formando discípulos para la iglesia de Cristo. Y usted debe de ser parte de ella. La iglesia, mi hermano, es un lugar de restauración. Usted puede venir, hermano, todo desarmado, emocional, sentimentalmente, puede traer una vida arruinada, pero si usted viene con el propósito de encontrarse con Dios en este lugar, Dios lo va a restaurar. Dios, mi hermano, me restauró a mí y a muchos de los que están acá y lo puede hacer con usted, porque Dios está acá en esta denominación, en esta congregación. Hay una iglesia invisible de Cristo y sigue trabajando para que todos alcancemos las promesas de Él. Créalo, que si Dios lo trajo a este lugar, Dios, hermano, lo va a restaurar. He visto personas que llegan con sus autos al taller y dicen, no sé si partirá este carro. Yo lo iba a demolir, pero quería probar. Y le digo, no, pero si está bueno. No, si no parte, está muerto. Vivirá, le digo yo. Y ya después me quedan viendo y dice, verdad que revivió.
Pues así es la iglesia de Cristo. Uno viene muchas veces, mi hermano, con la justa. Pero ahí está Cristo, que es la cabeza. A Él le debemos, mire, si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, entonces el cuerpo le debe sumisión a la cabeza. ¿De dónde vienen los pensamientos? De los pies. ¿Quién piensa? Cuando la cabeza acciona, se mueve las manos, los pies, los labios. ¿Por qué? Porque de acá sale todo. La iglesia de Cristo es la cabeza. Y la iglesia debe de moverse conforme la cabeza dice. Esa es la función, mi hermano. Ya estoy terminando, mire, se me fue el tiempo. Así es que a Él le debemos obediencia, sumisión. Y debemos hacer todo lo que Él dice. Termino acá. Colosenses 1, 15, 28. Colosenses 1, 15, 28. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, decía Juan, y también lo dice acá el apóstol Pablo a los colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen o subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis, ¿qué? Oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Vea esto, lo que le dije al inicio, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. Esta es la iglesia, mis hermanos, que debe cuidarse, debe de ser instruida, debe de ser enseñada. La iglesia de Cristo. Metámonos ahí, mi hermano, metámonos. Estamos en los últimos tiempos y se va a soltar o ya se soltó enseñanzas torcidas que están llevando a la gente o sacando a la gente de las iglesias y llevándolas de nuevo al mundo. ¿Mm? Hoy hay en denominaciones que le dicen, sí, puedes escuchar un poquito de bachata, puedes escuchar un poquito de música, puedes tomarte un poquito de vino, puedes hacer esto. No, mi hermano, manténgase bajo los parámetros de lo que es la santidad, la integridad que Cristo nos demanda. Póngase de pie. Le damos gracias a Dios esta preciosa mañana.